A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si el sistema educativo, así como lo conocemos, no estuviera diseñado para liberarnos, sino para controlarnos? Bueno, esa es la pregunta, la provocadora pregunta que está justo en el centro de Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. Una obra que de verdad cambió por completo el debate sobre qué es y para qué sirve la educación. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar sus ideas claves sobre la libertad, la conciencia y cómo podemos, según él, humanizar el mundo a través del conocimiento. Escuchen esta frase. Nadie tiene libertad para ser libre, sino que al no ser libre lucha por conseguir su libertad. Esta idea de Freire te cambia toda la perspectiva, ¿no? Lo que nos está diciendo es que la libertad no es algo que te regalan, no es un destino al que llegas y ya está. No, es un verbo, es una acción, es una lucha constante que nace justamente de la opresión. O sea, es un proceso, un camino, nunca un punto final. Y esto nos lleva a una de las ideas de Freire que a primera vista suenan, pues, extrañas, casi contradictorias, la paradoja del miedo a la libertad. Parece ilógico, ¿cierto? O sea, ¿por qué alguien que sufre la opresión le tendría miedo precisamente a eso que más desea? Bueno, la respuesta que da Freire es súper profunda, casi psicológica. Él dice que el miedo no es a que el opresor desaparezca, no. El miedo es a tener que expulsar la sombra de ese opresor que ya vive dentro de uno mismo. Liberarse de verdad significa enfrentarse a un vacío y tener que llenar ese vacío con algo nuevo y a veces aterrador, la autonomía y la responsabilidad. Es ese vértigo, ¿saben? El de tener que decidir por cuenta propia. Para Freire, el campo de batalla principal donde se mantiene y se reproduce esta mentalidad es la escuela. Él critica ferozmente el modelo tradicional de educación. Así que, para entender la alternativa que propone, primero tenemos que desarmar el problema que él identificó. Freire le pone un nombre muy gráfico, la educación bancaria. Y la metáfora, de verdad, es demoledora. Pensemos un poco. El conocimiento es como un capital, como dinero, que el profesor deposita en las mentes de los alumnos. Y los alumnos son tratados como si fueran cuentas de ahorro vacías, que solo están ahí para recibir. ¿Se dan cuenta? Esto no es una relación de aprendizaje, es una relación de poder. La imagen se vuelve todavía más clara con esta otra metáfora. Los estudiantes son como vasijas, recipientes vacíos que deben ser llenados dócilmente. Aquí el objetivo no es que piensen, sino que memoricen y repitan. Para Freire, esto es mucho más que un método ineficiente, es un acto deshumanizante que aplasta por completo la curiosidad y la capacidad de crear. Y esta es la lógica interna de ese sistema bancario. Es brutalmente jerárquica. Fíjense, el educador es el que educa, el que sabe, el que piensa y el que actúa. El educando, por otro lado, es educado, no sabe, es pensado y escucha. Y ojo con este último punto, que es clave. El estudiante tiene la ilusión de que actúa. Es pura simulación. Es una domesticación disfrazada de educación. Para llevar su punto todavía más lejos, Freire toma prestado un concepto de otro gran pensador, Erich Fromm, la necrofilia. A ver, no en el sentido literal, por supuesto, sino filosófico. Este sistema educativo, dice Freire, ama lo muerto, lo estático, lo que no cambia, lo que es fácil de controlar. Y en ese intento por controlar el conocimiento, en realidad lo que hace es matar la vida del pensamiento crítico y de la creatividad. Entonces, si el modelo bancario es el problema, ¿cuál es la solución de Freire? Bueno, su alternativa es radical y empieza por redefinir por completo el poder de algo que a veces damos por sentado, la palabra. Y aquí está una de sus ideas más potentes. Para Freire, una palabra verdadera no es solo lo que se dice, es la unión inseparable entre la reflexión y la acción, o sea, entre lo que se piensa y lo que se hace. Porque, a ver, hablar de cambiar el mundo sin actuar es pura palabrería, y actuar sin reflexionar, pues es un activismo ciego que no lleva a ningún lado. Ambas partes son absolutamente necesarias. A ese ciclo, a esa unión, él la llama praxis. Y esto es clave. El conocimiento no es algo que recibimos pasivamente, es algo que creamos activamente. La praxis es como un motor constante. Reflexionamos sobre el mundo, actuamos para cambiarlo, y esa misma acción nos da nuevas cosas sobre las que reflexionar. En este sentido, para Freire, decir la palabra verdadera es literalmente transformar el mundo.
Este ciclo es el corazón de su propuesta. Todo empieza con la reflexión, con el análisis crítico de la realidad, con entender las estructuras de poder. Pero no se queda en la pura teoría. Esa reflexión nos impulsa a la acción, a un compromiso para transformar esa realidad. Y lo más importante, la acción nos devuelve nueva información, y el ciclo vuelve a empezar. Es un aprendizaje que simplemente nunca termina. Así que, armado con este concepto de praxis, Freire nos presenta su modelo educativo, un modelo que no se basa en dar respuestas, sino, por el contrario, en hacer preguntas. Se llama educación problematizadora. La diferencia con la bancaria puede parecer sutil, pero es enorme. La educación bancaria emite comunicados, o sea, órdenes de arriba hacia abajo. En cambio, esta se basa en la comunicación, en el diálogo entre iguales. El objetivo ya no es memorizar datos, sino investigar en conjunto la propia realidad para poder cambiarla. El contraste no podría ser más claro. Un modelo deposita información. El otro plantea problemas. Uno domestica, el otro libera. Pero la diferencia fundamental está aquí. En el modelo bancario, los estudiantes son objetos. En el problematizador, todos, tanto educador como educandos, son sujetos que investigan juntos el mundo. Y este es el resultado final. La jerarquía tradicional se derrumba. Ya no hay un sabio al frente del salón y un grupo de ignorantes escuchando. Ahora todos son investigadores críticos. Todos enseñan y todos aprenden al mismo tiempo. El conocimiento ya no es un decreto, sino un descubrimiento que emerge del diálogo. Con todo esto, llegamos al verdadero objetivo de Freire, que va mucho más allá del salón de clases. Su pedagogía es, en realidad, una filosofía de vida. El fin último no es solo aprender a leer las palabras de un libro, sino aprender a leer el mundo. Freire creía que todos tenemos una vocación fundamental, ser más plenamente humanos. Pero esto no es algo que se logra meditando en soledad. Nos humanizamos en la acción, en la praxis. Nos volvemos más humanos cuando transformamos el mundo con nuestro trabajo, nuestra creatividad y nuestra voz. Entonces, de esto se trata todo en el fondo. La lucha por la liberación es la lucha por convertirnos en los autores de nuestra propia historia. Es la decisión de dejar de ser objetos pasivos, como marionetas movidos por la historia de otros, para convertirnos en sujetos activos y conscientes que crean su propio futuro. Y así, Freire nos deja con esta pregunta. Un desafío que hoy sigue tan vigente como siempre. Si la educación nos sirve para la liberación, para empoderarnos y para transformar el mundo, entonces, ¿para qué sirve? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos sobre el sistema que nos formó y el que queremos para el futuro.